Ponemos pause. Empecemos. Sí, sí, ya puse, ya puse. Bien. Bien, hoy vamos a comenzar a ver familias lógicas. ¿Qué significa familias lógicas? Significa que todos los circuitos que hicimos hasta ahora, el único dejo de realidad que tenían era que habíamos aprendido a calcular la cantidad de circuitos integrados que requeríamos para su implementación. Pero ahora, cada uno de esos circuitos lógicos va a tener tensión de alimentación, va a tener masa y, por supuesto, va a tener corrientes. Y las tensiones y las corrientes van a determinar parámetros de clasificación, parámetros de funcionamiento, parámetros que voy a tener que conocer de técnicas digitales 1 a 18. ¿Por qué? Porque me van a permitir seleccionar los componentes en el caso de los diseños digitales. Por lo tanto, familias lógicas es una de las bolillas más difíciles, pero también más útiles a lo largo de todo el área digital. Tenemos muchísimos temas que se tocan y nosotros este año, este cuatrimestre en particular, vamos a hacer hincapié en los parámetros de las compuertas. Vamos a dejar un poco de lado la historia, que yo ya se las envié en ese video, que si bien lo vamos a ir repasando. Lo primero que tenemos que pensar que un circuito, el que sea, después vamos a hacer algún ejemplo, va a manejar señales lógicas. Y vayamos a la primera frase. Cuando se analizan los circuitos lógicos electrónicos, los diseñadores utilizan con mucha frecuencia las palabras alto y bajo. Alto, high, bajo, low. En lugar de 1 y 0. 1 y 0 es carente de tensiones y de corrientes. Pero alto y bajo ya tiene un concepto más real de la ingeniería. Entonces, para recordar que están tratando con circuitos reales y no con cantidades abstractas, ¿sí? Entonces, yo voy a hablar de niveles altos y bajos porque los voy a relacionar con tensiones. Entonces, bajo, señal que está comprendida en el intervalo de tensiones algebraicamente más bajos, se interpreta como un cero lógico. Y alto, señal que está comprendida en el intervalo de tensiones algebraicamente más altos y será interpretada como un 1 lógico. Vayamos ahora a lo siguiente. Tenemos una compuerta NAND que tiene, por ejemplo, 2 entradas. Ahora aparece el concepto de masa y aparece el concepto de tensión de alimentación. Ninguna compuerta va a funcionar si vos no le das valores a BDD y no la colocas a masa. Los unos y los ceros que puedan estar en las entradas, ¿sí? Y en las salidas, van a estar relacionados con niveles altos o niveles bajos. ¿Correcto? Entre la última clase y esta, ¿qué aparece? Las tensiones, y acá van a aparecer corrientes. De esto que expliqué, ¿qué duda puede haber? ¿Ninguna? Bien. Esto que tengo acá es una convención. Correcto, yo me puse de acuerdo para que eso sea así. Ahora bien, fíjense, existen en los circuitos lógicos dos tipos de lógica, la positiva y la negativa. ¿Sí?
Las asignaciones de 1 y 0 a alto y bajo son arbitrarias. Las asignaciones de 0 a bajo y 1 a un estado alto parecen más naturales y se denomina lógica positiva. La convención que yo adopté recién, esta, es la que se conoce como lógica positiva. Ahora, hay otra convención que es esta. El 1 es relacionado con una tensión baja y el 0 está relacionado con una tensión alta. Y esto que tengo acá es otra convención que se denomina lógica negativa. ¿Correcto? Las dos lógicas se usan en los circuitos digitales. ¿Dudas que pueda haber? Bien. Volvemos a usar nosotros, profe. Las dos. Ok. Bien. Fíjate lo siguiente. ¿Cómo te da ahora un fabricante en una hoja de datos una tabla de verdad de una compuerta? Te va a poner B y A, que son las variables independientes, Z, que va a ser la variable dependiente, y te va a poner la tabla de verdad de esta manera, en niveles lógicos. Esto, en lógica positiva, si yo digo que L es 0 y H es 1, voy a tener la tabla de verdad de una compuerta AND. ¿De acuerdo? Que es lo que vinimos haciendo hasta ahora. Si ustedes miran esto, van a decir, si miran esta tabla, en niveles lógicos, van a decir una compuerta AND. Pero ¿qué pasa si yo trabajo en lógica negativa? Donde L es 1 y H es 0. Es otra convención. Y si yo hago la tabla de verdad me queda desordenada, reordeno la tabla y fíjate lo que ocurre. Si yo trabajo con la otra lógica, en vez de ser una compuerta AND, es una compuerta OR. Por lo tanto, tengo que estar muy seguro de qué lógica voy a utilizar. ¿Dudas hasta acá? Normalmente vamos a trabajar con lógica positiva, pero hay dispositivos como los codificadores, los decodificadores que vamos a ver en MSI, que trabajan en lógica negativa. ¿Correcto? Bien. Niveles lógicos, H y L. Los niveles lógicos los podemos definir de la siguiente manera. Fíjense, ya la compuerta tiene un terminal de masa y un terminal de más B. ¿Cómo se ve esto en un circuito integrado? Los circuitos integrados van a tener para nosotros, acá adentro, todos nuestros componentes. Compuertas, por ejemplo, AND de 2 entradas. Y van a tener un terminal que va a ser de más B de D y van a tener otro terminal que va a ser de masa. Esta masa y este BDD son los que aparecen acá. Lo que pasa es que yo acá lo puse en una compuerta, pero en un circuito integrado es una pata que va a positivo y otra pata que va a negativo, y esto se distribuye internamente a cada una de las compuertas. Y por otro lado, la masa internamente se conecta a cada una de las compuertas. Dudas que pueda haber. Hasta ahora, la cosa es fácil. Ahora, la lógica positiva estandarizada y la lógica negativa estandarizada mayormente trabaja de la siguiente forma. Si es lógica positiva, un 1, un estado alto, es igual a 5 volt, un estado bajo, 0. En otra norma podemos tener un H de 12 volt y un L de 0 volt.
Pero también hay compuertas que trabajan en baja tensión y van a tener H de 3,3 y L de 0 volt. Y hay una norma de comunicaciones digitales donde el H vale 15 volt y L vale menos 15. En lógica negativa, la norma es un poquitito más acotada y tengo L de 5 volt, H 0 volt, L 12 volt, H 0 volt, y la norma de comunicaciones, si bien está definida, no se usa demasiado, o no se usa, digamos, L es 15 volt y H es menos 15. Bien, de esta manera ya estamos referenciando que un 0 es un nivel bajo y tiene una tensión baja, lógica positiva. Un H es un 1 y tiene una tensión alta, 5 volt. ¿Correcto? Bien, a partir de ahora en más, todas nuestras compuertas van a tener tensiones. Un dispositivo que realiza una cierta función en lógica positiva realiza la función dual en lógica negativa. Vemos esto. El dual de una compuerta AND es este. Yo tengo la tabla de verdad, cambio los ceros por unos y viceversa, me queda esto, reordeno y tengo la compuerta OR. Quiere decir que el dual de una AND es una compuerta OR. Entonces, esta tabla en lógica positiva me da una AND, en lógica negativa me da el dual de la compuerta AND, que es una OR. ¿Alguna consulta? Bien. Gracias a Dios hay consenso entre los fabricantes de los circuitos integrados y los usuarios de adoptar mayoritariamente lógica positiva. Bien, voy a dar algo de generalidades para que hablemos todos el mismo nivel. En esta parte de la guía vamos a estudiar los circuitos integrados digitales y vamos a definir sus parámetros y analizaremos algunos aspectos constructivos. El desarrollo de la tecnología de los circuitos integrados ha posibilitado colocar un sinnúmero de componentes activos, diodos, transistores bipolares y de efecto de campo, también interconectados entre sí y montados sobre una pieza de material semiconductor que es silicio. Ese silicio, cuando es puro, se llama substrato. Cuando yo le coloco componentes, lo paso a llamar chip. Y el chip es lo que tiene mi amigo Carlitos en la mano. Esto es una oblea de un material semiconductor ya procesada. Acá hay cientos de circuitos integrados, cientos de chips. Ahora, alguien me puede decir, porque vio un circuito integrado, profe, ¿dónde están las patas? Bien. Acá tenemos un circuito integrado por adentro. Este es el chip de silicio, donde están los componentes. Es un cuadradito de la oblea que tiene mi amigo Carlitos en la mano. Esto es un chip. El chip es el corazón del circuito integrado y el tamaño de un chip, por ejemplo, de compuertas en relación a un dedo, lo tienen acá en la foto. Ahora, al chip no lo podemos manipular, no lo podemos tocar, se contamina. ¿Qué hace el fabricante? Fabrica el chip y lo encapsula. Esto es el circuito integrado encapsulado. Tengo el chip y tengo las patas que van al PCB, al circuito impreso. Y entre el chip y la pata hay un alambre de oro o de un metal noble que
lo va a conectar. La soldadura en el chip y la soldadura en la pata son soldaduras de alta tecnología. Luego el fabricante cubre el chip con plástico que va a formar parte de lo que se llama el encapsulado. ¿Correcto? Quiere decir que todos los circuitos integrados van a tener un encapsulado. ¿Correcto? Y el corazón es el silicio que está metido acá adentro. Bien, si yo cuando este circuito integrado lo pongo en el PCB y lo sueldo y caliento mucho las patas, lo más probable es que esta soldadura que está acá del alambre de oro se desuelde. Por lo tanto, cuando yo suelde un circuito integrado a un impreso, a un circuito impreso, voy a tener que hacerlo bajo normas. Bien, y acá es donde empiezan las dificultades. No puedo soldar con cualquier soldador, tengo que ser prolijo en la soldadura. ¿Correcto? ¿Alguna consulta de esto? Bien. Acá tenemos un chip de un circuito integrado de pequeña escala de integración. Lo tenemos con las soldaduras. Estos son compuertas y acá tenemos los cables de oro soldados al chip. Esta es una fotografía muy vieja. Y acá tenemos un circuito de VLSI de muy alto nivel de integración, que es la foto del primer microprocesador que fue el 4004. Lamentablemente no tengo las dimensiones físicas de esta foto. Y acá ustedes pueden ver los hilos de oro soldados directamente sobre la oblea de silicio. La oblea de silicio, por procesos químicos, se le van poniendo transistores y esos transistores van a ir formando compuertas. Quiere decir que una compuerta adentro tiene varios transistores. ¿Qué dudas puede haber? ¿Ninguna? Bien. La función de los encapsulados es aislamiento, conectividad, disipación y manipulación. Esto lo dejo para que ustedes lo lean. Pero los encapsulados son fundamentales. No puede haber un circuito integrado que no tenga un encapsulado. Podrá ser un encapsulado de plástico o podrá ser un encapsulado, por ejemplo, de resinas. Algo que lo vamos a ir explicando un poco más adelante. Bien, acá tienen todas las siglas de los encapsulados que se utilizan hoy en día y acá tienen las fotos. Nosotros vamos a trabajar con DIP, Dual Inline Package. Vamos a trabajar con estos circuitos integrados y estos como módulos de potencia, los single. Bien, estos integrados normalmente en la parte de atrás tienen aluminio y ese aluminio va a ser de disipador de la energía que pueda generar el circuito integrado en su interior. Los DIP son de baja energía, los SIP son de alta energía. DIP significa Dual Inline Package y SIP, Single Inline Package. Y después están los SOIC, Small Outline Integrated Circuit, que son los que se conocen como montaje superficial. Estos son los más modernos, estos son los que hoy se están fabricando y ya los DIP en la mayoría de las fábricas de circuitos integrados ya han dejado de existir. ¿Alguna consulta? Bien,
tenemos los más sofisticados, que son los VGA, que no tienen patas, sino que tienen bolitas de estaño puestos en la parte de abajo, y esto se une al PCB mediante un proceso complejo de soldadura. La mayoría de los teléfonos celulares, la mayoría de las computadoras, tienen circuitos integrados de tecnología VGA. Esta tecnología encarece el PCB, encarece el circuito integrado, y por otro lado, también lo que hace es complicar el proceso de soldadura. Nosotros en casa podemos soldar este o este con dificultad, pero este lo más probable que no lo podamos hacer si no tenemos lo que se denominan estaciones de soldado. Lo mismo ocurre con los PLCC y con los QFP. Les recomiendo que lean, por ejemplo, en el Tochi, acerca de los encapsulados. Bien, encapsulados especiales lo vamos a tocar en su momento y voy a hacer referencia a estos. Bien, podemos decir dos cositas. El más común de los encapsulados especiales es el Chip on Board Mountain, o los COB. Los COB, si ustedes quieren ver un integrado COB, agarren un joystick y desármenlo. Y lo que van a ver es esto. Esto es resina. La resina protege al circuito integrado. Estos son circuitos integrados que carecen de encapsulado. El fabricante se lo da al armador de PCB, se los da encerrados al vacío y en un, digamos, en un sistema especial de package, digamos, de tratamiento donde yo coloco el circuito integrado, y eso yo lo voy a colocar en el PCB, lo voy a soldar, pero como no puede estar al aire, se le coloca una gota de resina. Acá está el esquema. Tengo el PCB, tengo el silicio y tengo el cablecito de oro que conecta el silicio al PCB. Y luego se le pone el globe top, que es una resina que lo cubre y lo protege. ¿Esto se usa? Sí, se usa ¿dónde? Calculadoras, teléfonos. Esta es la foto de un teléfono National. Acá vemos el procesador y acá lo vemos con mayor detalle. Vemos el circuito integrado y vemos los componentes alrededor. ¿Correcto? ¿Para qué usa un diseñador esto? Para bajar el costo del producto. Si bien es un poco más complejo el producto, pero el valor del integrado es sustancialmente más bajo que si el fabricante te lo da encapsulado. ¿Qué dudas puede haber? Ya acá adentro no hay compuertas, acá hay ya cosas más importantes. Y muchos de estos COB son programables. ¿Y qué significa programable? Que yo, mediante VHDL o mediante algún otro lenguaje de programación, puedo grabarle la función que tiene que cumplir. ¿Correcto? Bien, sí. Profe, Sí, sí, señor. si tenemos un COB, ¿cómo lo Sí. pondríamos a la plaqueta? ¿Se Bueno, suelda eso? se suelda. El proceso de soldadura es un proceso complejo, donde vos tenés que hacerlo en una sala limpia, porque no lo podés hacer, por ejemplo, ni en tu casa ni en mi casa, porque el polvo que hay lo contaminaría. Entonces, el proceso de soldadura es complejo y se da dentro de una sala limpia. Y los circuitos integrados, que son con encapsulado tipo COB,
Normalmente se llaman ASIC, Application Specific Integrated Circuit. Son circuitos integrados que cumplen una sola función. Es como si fuese un sistema embebido. Va a ser el control del joystick, va a ser el alma de la calculadora, va a ser el alma del circuito integrado, por ejemplo, de los aire acondicionados. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. No, por favor. Bueno, la identificación, el 1 se identifica en los DIP o en los SOIC, hay una muesca y el 1, la pata número 1, porque todas las patas tienen número, es siempre la más cercana a la muesca y comenzando por la izquierda. Y la numeración de las patas es siempre en sentido contrario de las agujas del reloj. Por ejemplo, en la pata 1, la 8, salto a la 9 y voy a la 16. Y están enfrentadas la 1 y la 16. En estos que son PLCC, tienen la muesca, la pata que está al frente es la 1 y se numera en sentido contrario de las agujas del reloj. Por lo tanto, pata 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a la pata 20. Normalmente todos los integrados tienen cantidad par de patas. ¿Correcto? Y después tenemos integrados, por ejemplo, que son amplificadores de audio, es la famosa línea STK, donde con un solo integrado vos tenés un amplificador de potencia, tenés la muesquita y la pata 1, la que está más cerca. Y después se numeran hacia la derecha. Acá tenemos un PLCC, la pata 1, y mirá si tenés que contar patas. Y estos son integrados, por ejemplo, de driver de motores, manejadores de motores. Son circuitos integrados mucho más robustos que en la parte de atrás tienen una chapa de aluminio, igual que estos, para disipar el calor que se genera en el circuito integrado. ¿Qué pasa si ese calor no lo saco al exterior del integrado? Termina dañándome el circuito integrado. ¿Correcto, Profe, señor? ¿qué pasa si se rompe una pata o si le pasa algo? Si se te rompe una pata, vas y compras otro. Ah, ok. No hay manera de que lo arregles. Salvo que la pata se haya quedado partida y pueda poner una bolita de estaño con un alambre, pero si se rompe una pata, se rompe. Ok, profe, gracias. Bien. En los circuitos lógicos, a lo largo del siglo XX hubo una evolución. Se comenzó con circuitos hechos con llaves y relé, estamos hablando de circuitos lógicos, luego aparece la válvula tenía un inconveniente, trabajaba con tensiones de alimentación altas, emitía mucho calor y consumía mucha potencia. Por lo tanto, se hicieron circuitos lógicos con válvulas, pero la gran revolución apareció alrededor de la década del 50, cuando aparecen los primeros semiconductores, el diodo semiconductor y el transistor bipolar. Los transistores bipolares fueron la revolución en la década del 50 de los circuitos lógicos. ¿Por qué? Porque pasamos de circuitos lógicos que disipaban mucha potencia porque estaban hechos con válvulas a circuitos que eran fríos y cuyas tensiones de alimentación eran 5 volt y veníamos de tensiones de alimentación de 90 volt. Por lo tanto, era mucho más fácil hacer lógica digital con transistores que con válvulas. Por lo tanto, la válvula en los circuitos digitales desaparece alrededor de los años 50. En los años 60 aparece el circuito integrado
¿Y cómo surge el circuito integrado? Y mira, si pude poner componentes para meter en una oblea de silicio un transistor, pongo en una oblea de silicio 2, 3, 4 transistores porque mejoré la tecnología para poder hacer esos transistores y pasé a tener las primeras compuertas lógicas. Pasé a tener en los años 60 los primeros circuitos integrados. Y durante la década se cambia el nombre de los circuitos. Primero eran circuitos de conmutación y hoy son circuitos lógicos. Y durante esta década se introdujeron las primeras familias lógicas, que surgen ¿cómo? ¿De la nada? No. Vos tenés un transistor y este transistor puede ser bipolar, y los transistores bipolares son manejados por corrientes, o transistores de efecto de campo, y estos son manejados por tensiones. La familia bipolar da origen a dos familias lógicas: TTL, transistor logic, y SL, emitter coupled logic, lógica acoplada por emisor. Y los efectos de campo, los transistores efectos de campo, dan origen a la familia lógica más popular, que es la CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Estas salieron pongamos, en 1960, y CMOS sale aproximadamente en 1970, todas como circuitos integrados. Entonces hubo circuitos integrados hechos con transistores bipolares y dieron origen a la familia TTL y SL. Y hubo circuitos integrados hechos con tecnología CMOS y fueron hechos más o menos por allá por los años 70. ¿Qué dudas puede haber?